Rolando Silva Briceño, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, integrante también de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Qué tal, Rolando? Gracias y bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte siempre, a tus órdenes. Gracias, Rolando. Anoche, después de que se planteó esta propuesta, hubo comentarios en las redes sociales en el sentido de que era pues la mejor forma de quebrar el sistema fiscal del país. La pregunta es, ¿exentar de impuestos a las personas que ganan menos de 15,000 pesos al mes es algo viable? ¿Cuánto representaría en términos del sacrificio fiscal? Ok. Creo que aquí habría que hacer, Víctor, una diferencia primero entre el no pagar impuestos y en identificar un ingreso como el salario como exento. ¿Esto por qué? ¿No? Porque los conceptos que se pagan a los trabajadores de forma exenta, o sea, que no les generan impuestos como lo que se estaba proponiendo, como lo que se mencionó anoche, generan un efecto fiscal en los patrones. Los patrones no pueden deducir el 100% de los ingresos que son exentos para los trabajadores. Entonces, aquí quien tendría, ¿no?, de hacerlo de esta forma un efecto fiscal serían los patrones con la imposibilidad de deducir al 100% lo que se está pagando por salarios. Sin embargo, el simple hecho de actualizar una tabla del subsidio al empleo, que es algo con lo que venimos conviviendo desde hace muchos años, y antes del subsidio al empleo, que tiene del 14, me parece, 2014 para acá, había otra herramienta en la que se protegía el salario del trabajador, el ingreso del trabajador. El simple hecho de actualizarla y de llevar el rango máximo a 15,000 pesos cubriría las dos partes. Evitaría que el trabajador tuviera que hacer una erogación por concepto de impuestos, hablando de estos 15,000 pesos, y permitiría que el patrón pudiera hacer deducible el 100% de este pago, que me parece que es lo correcto. Es mucho dinero, por supuesto que esto representa un sacrificio fiscal. Habría menos ingresos por este concepto en lo que se refiere al fisco, pero tampoco podemos dejar de lado el ingreso que el día de hoy generan, que los impuestos que el día de hoy se cobran a las personas que están en este rango de salarios, en realidad es bajo. En realidad es bajo y no es poco importante, pero no es representativo comparado con las cantidades que aportan, que tributan los grandes contribuyentes. No parece un sinsentido. Habría que establecer todo un andamiaje para no generar un efecto colateral que fuera negativo. No parece imposible. Habría que ver si estamos hablando solo de trabajadores, si estamos hablando de cualquier persona física que tenga ingresos de ese monto. Tendríamos que ver si estamos hablando de una medida temporal o de la decisión de dejarlo así de forma permanente. Creo que suena atractivo, la verdad es que suena atractivo, pero hace falta ver todo el andamiaje que esto requiere. Sí. Y justo hay un tema presente, ¿no?, en el gremio de la contaduría pública, también entre los patrones, los empresarios, que creo que tiene que ver con lo que explicabas al principio, respecto a si se debe hacer la retención o no a un empleado que gane el salario mínimo general, ¿no? Esto ayudaría a resolver esa inquietud. Sí, por supuesto. O sea, por supuesto que no sé si los tiempos nos den, pero hoy en día tenemos como que dos instrucciones, ¿no? Los patrones tenemos dos instrucciones. Una es: somos responsables del impuesto a la renta que causan mis trabajadores por lo que yo les pago. Soy responsable solidario porque yo tengo que retenerlo y enterarlo. Sin embargo, con el crecimiento del salario mínimo, estamos ante el caso por primera vez en el resto del país. Esto ya en la zona fronteriza tuvo alguna solución, en donde yo estoy impedido para retenerle sin dejar de ser responsable solidario de su cumplimiento. Justo cuando llegue el fin del ejercicio, unos 2 meses antes de que esto termine, yo tengo que hacer un ajuste anual y entonces tengo dos opciones: no pagarlo y a lo mejor hacerme responsable, o retener una cantidad que estaría perjudicando al trabajador. Y esto me parece que de alguna manera hay algún planteamiento ya generado para resolverlo, que no se separa tanto. A lo mejor son cantidades diferentes, pero no se separa tanto de lo que se señaló el día de ayer. Yo no me gustaría llamarlo como una exención, pero sí como buscar una forma legal para que el trabajador que menos ingresos percibe pues tenga un mayor poder adquisitivo, que se supone que de eso se trata. Sí, falta detallar la propuesta, ¿no?, para aclarar también si la extensión o el beneficio de esto
también aplicaría a personas físicas con actividad empresarial o únicamente a personas físicas a quienes se les hace la retención por sueldos y salarios. Ahora, esta propuesta también subraya la importancia de que los próximos días, en lo que resta de las campañas, pues las dos candidatas y el candidato a la presidencia elaboren con mayor profundidad sobre su visión de una reforma fiscal en el país, ¿no? Que creo que eso pues es como un tema pendiente. Sí, en lo personal, y digo en lo personal, no, porque hay poco tiempo, no hemos tenido oportunidad de consensar alguna postura, pero definitivamente esperábamos más información sobre la postura que se tiene ante los temas fiscales. Si se mantendría una política de no generar más impuestos ni incrementar las tasas, o si estaríamos ante una reforma fiscal. Desde el gremio de la Contaduría Organizada consideramos que hay mucho por hacer, y una parte importante sería una simplificación. No tendría que estarnos costando más dinero que el que se tiene que tributar, el cumplir con nuestras obligaciones. Y hoy se ha ido construyendo un proceso fiscal que en todos los casos nos genera un costo adicional al que pago, ¿no? O sea, además de los impuestos, tengo que pagar porque se genera una estructura y una serie de cumplimientos y de controles que terminan siendo más caros a veces de lo que se termina pagando como impuestos. Creemos que ahí hay una oportunidad importante en donde podríamos mejorar, ¿no? Mejorar la calidad de vida del trabajador y del empresario, considerando que es parte importante de la población y quien genera además, ¿no?, las fuentes de empleo. Sí, anoche la periodista Adriana Pérez Cañedo, la moderadora del debate, preguntó a las candidatas y el candidato si hay considerado una reforma fiscal más allá de las misceláneas que se han venido haciendo a lo largo de los años. Solo Álvarez Maínez argumentó a favor de la necesidad de una reforma fiscal en el próximo sexenio. Él dijo para abordar la desigualdad y reducirla, pero como dices, nadie ha detallado en qué términos tendría que revisarse el sistema fiscal, porque todo el mundo, cuando se habla de reforma fiscal, el primer pensamiento es, bueno, es que tienen que subir los impuestos o van a subir los impuestos, y no necesariamente. Como dices, si se revisara la parte de simplificación, pues por ahí también habría pues ventanas de oportunidad, ¿no? Sí, claramente. De pronto, si tenemos una mira a corto plazo, parecería que un beneficio fiscal representa un costo, y hay costos que nos generan en el mediano plazo un ingreso mayor. Si yo facilito el cumplimiento, probablemente esté haciendo una erogación, probablemente esté gastando en generar una estructura, pero si con eso consigo que sea mucho más fácil tributar, que sea mucho más fácil cumplir con las obligaciones, seguramente voy a tener un beneficio. Parece y la verdad es que y reitero que en lo personal esperaba escuchar algo mucho más estructurado en temas fiscales, en donde es inminente las leyes, las fiscales en general, están vivas y se tienen que ir modificando, ¿no? Tenemos nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer negocio, una nueva situación demográfica, una nueva situación geográfica, ¿no? Tenemos este tema de acercamiento derivado de la pandemia. Las leyes se tienen que modificar, se tienen que ir actualizando, no podemos estacionarnos en un proceso. Y esto no representa, ¿no?, y esto hay que subrayarlo, que a quien resulta un contribuyente cautivo se le incremente la carga fiscal. Parece que hoy, gracias incluso a temas como inteligencia artificial, que ya claramente está ocupando el SAT, y todas estas bases de datos compartidas entre el Seguro Social, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo, el propio SAT, podrían generar una simplificación administrativa. No tendrían que hacer que los contribuyentes, y en particular me refiero a los empresarios, a los pequeños empresarios que conformamos la mayoría del padrón, generar un gasto adicional. O sea, ese dinero tendrá que irse directamente al gasto público. Hay mucho por hacer, y siempre estaremos dispuestos, ¿no?, y a disposición. Es parte de nuestra labor el colaborar con los aspectos técnicos, que son los que nos confieren.